Yo maté a mi primer amor con una mirada de desprecio en un callejón de Triana. Y desde entonces, cada abrazo que doy es un arma cargada de arrepentimiento. Adopté a 5 chicos pensando que salvaba sus almas rotas. Pero lo único que hice fue abrir mi propia tumba familiar, donde 3 de ellos yacían como fantasmas hermanos que nunca supe que compartían mi sangre invisible. En Sevilla, donde el Guadalquivir arrastra secretos como hojas secas, descubrí que el amor paternal no es redención, sino una deuda eterna que te ahoga en silencio. Me llamo José. Tengo 52 años. Y vivo en un piso viejo del barrio de Santa Cruz, donde las paredes rezuman historia flamenca y el olor a azahar se mezcla con el humo de los cigarros que fumo en el balcón para no volverme loco. No soy un santo, soy un contable jubilado que pasó 30 años falsificando números en una oficina de la Alameda de Hércules, soñando con un mundo donde los hombres como yo no tuvieran que esconderse detrás de sonrisas falsas. Mi propia salida del closet fue un desastre a los 17, mi padre, un torero fracasado, me dio una paliza que me dejó la costilla rota y el corazón hecho trizas. Eres una vergüenza para esta casa, me dijo. Y yo me fui con una mochila y el eco de su voz tatuado en el pecho. Desde entonces, he amado en las sombras, amantes fugaces en bares de la Macarena, besos robados en la feria de abril cuando el rebujito nubla las conciencias. Pero nada me preparó para ser padre. Todo empezó hace 10 años. En 2015. Cuando el sistema de adopciones en Andalucía abrió una grieta para hombres solteros como yo. No tenía familia. No tenía nada que perder. El primer chico fue Miguel. Un flaco de 14 años con ojos hundidos como pozos de Triana. Lo encontré en un centro de menores en el Polígono Sur, donde los niños como él, abandonados por padres que no entendían su rareza, se pudrían como frutas maduras. Miguel tartamudeaba cuando hablaba. Pero su mirada me recordó a mí mismo a esa edad, un ciervo acorralado. Quiero un hogar. Señor, me dijo en la entrevista. Y yo firmé los papeles sin pensarlo 2 veces. Lo traje a Sevilla. Le compré ropa en el Corte Inglés y le enseñé a caminar por las calles empedradas sin bajar la cabeza. Al principio, era silencio, comíamos gazpacho en la cocina. Veíamos partidos del Betis en la tele. Y yo le contaba historias de mi infancia en el barrio del Arenal, omitiendo las partes oscuras. Pero una noche, después de que lo pillara mirando fotos de chicos en su móvil, Miguel se derrumbó. Soy maricón. José. ¿Me vas a echar como a un perro? Lloré más que él esa noche, abrazándolo en el sofá raído. Aquí eres mi hijo, Miguel. Y los hijos no se echan por amar como aman. Con Miguel vino la rutina, lo inscribí en el Instituto de Nervión. Lo llevé a terapia en el Hospital Virgen del Rocío para que sanara las cicatrices de los abusos en el centro. Él floreció. Se hizo un chaval alto y delgado con una sonrisa que iluminaba las procesiones de Semana Santa. Pero el vacío en la casa era palpable, como el eco de un flamenco sin guitarra. Así que adopté a Ricardo. El segundo. Ricardo tenía 16. Piel morena como el Guadalquivir al atardecer. Y una rabia contenida que lo hacía golpear las paredes del centro de acogida en San Pablo. Nadie me quiere porque soy un invertido. Me espetó en la primera visita, con los puños cerrados y los ojos rojos. Yo vi en el altorero que mi padre nunca fue, feroz. Herido. Listo para embestir. Lo traje a casa. Y Miguel lo recibió con un abrazo torpe. Bienvenido al manicomio, le dijo. Y Ricardo soltó una risa seca.
La primera en años. Vivir con ellos era un equilibrio precario sobre el alambre de las expectativas sociales. En Sevilla. La ciudad de las cofradías y los velos negros. Un hombre solo criando a dos chicos raros era chisme de taberna. Mi hermana Carmen. Que vive en el centro con su marido bebedor y sus 3 hijas normales. Me llamaba cada domingo, ¿estás seguro? ¿José? La gente habla. Dicen que eres. Ya sabes. Yo colgaba el teléfono y salía a caminar por la ribera. Donde el río susurra verdades que nadie quiere oír. Ricardo era el más difícil, noches en vela fumando en el balcón. Gritando maldita sea. ¿Por qué no puedo ser como los demás? Miguel lo calmaba. Le prestaba sus cómics de superhéroes. Y poco a poco. Ricardo se abrió. Una tarde en el parque de María Luisa. Bajo los árboles centenarios. Me confesó, te quiero. Papá. Eres el único que no me mira como a un bicho raro. Papá. Esa palabra me rompió el pecho como un capirotazo en la madrugada. El tercero fue Pablo. Un chico de 15 con cabello rubio descolorido por el sol de la Costa del Sol. Donde lo habían dejado sus padres drogadictos en un orfanato de Málaga antes de trasladarlo a Sevilla. Pablo era luz pura, reía con las procesiones. Bailaba sevillanas en la feria aunque cojeaba de una pierna rota en una pelea callejera. Lo adopté en 2017. Y la casa se llenó de ruido. Miguel le enseñaba a cocinar espinacas con garbanzos. Ricardo lo retaba a partidos de fútbol en el patio del colegio. Pero bajo esa alegría, Pablo cargaba su secreto como una cruz de Semana Santa. Una noche de tormenta. Cuando el relámpago iluminaba los azulejos de la cocina. Pablo se sentó a la mesa y sollozó, sueño con chicos. José. Con sus manos. Sus bocas. Soy un monstruo. Lo abracé hasta que el trueno amainó. Y le dije, no. Hijo. Eres humano. Y aquí. Los humanos se quieren sin máscaras. Con 3 chicos. La vida era un torbellino controlado. Trabajaba freelance contando impuestos para pequeños negocios en la calle Sierpes. Lo justo para pagar la hipoteca y las sesiones de terapia grupal en un centro LGBT de la Alameda. Ellos salían del closet uno a uno. No con fanfarrias. Sino con susurros en la penumbra de la casa. Miguel encontró un novio en la universidad. Un estudiante de Bellas Artes que pintaba retratos de flamencos. Ricardo besó a su primer amor en un bar de la Triana. Un gitano con ojos de carbón. Pablo. El más tímido. Me mostró fotos en su teléfono de un chico de su clase. Y yo le di el condón del cajón del baño con una palmada en la espalda. Protégete. Pero ámalo todo. Eran mis hijos. Mis redenciones. Pero el destino de Sevilla. Caprichoso como un toro en la maestranza. Tenía más cornadas reservadas. El cuarto llegó en 2019, Antonio. 17 años. Un andaluz puro de las marismas del Guadalquivir. Con acento del Bajo Guía y una cicatriz en la mejilla de una navaja en una reyerta homofóbica en Cádiz. Antonio era fuego, hablaba alto. Desafiaba a los vecinos que murmuraban maricones al vernos en el mercado de la Encarnación. Lo adopté después de que intentara suicidarse en el centro. Cortándose las venas en el baño con un trozo de espejo roto. No valgo nada. Me dijo en el hospital. Con los brazos vendados como alas rotas. Lo traje a casa. Y los chicos lo envolvieron como una manta. Miguel le cocinaba paella. Ricardo lo sacaba a correr por el Carmona. Pablo le prestaba libros de poesía de Lorca.
Antonio se integró rápido. Pero su salida del closet fue un estallido. Una noche de juerga en las cantinas de la Alfalfa. Volvió borracho y me gritó en la cara: soy gay. Joder. Y tú también lo eres. Viejo. ¿Por qué coño nos salvas? Para follarte con nosotros. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lo abofeteé. No fuerte. Pero lo suficiente para que su mejilla enrojeciera. Porque os quiero como a mí mismo. ¿Ella? Y el amor no es sucio. Esa noche. Lloramos los dos en el balcón. Con el Guadalquivir testigo. Y Antonio me abrazó como un hijo perdido. La casa bullía ahora, 5 habitaciones improvisadas en el piso de 3 dormitorios. Turnos para el baño. Risas en la cena donde contábamos chistes verdes sobre la homofobia de los curas en la catedral. El quinto fue Javier. El más joven. 14 años en 2020. Un chico del extrarradio de Sevilla con ojos verdes como el aceite de oliva y un trauma que lo hacía despertarse gritando por las noches. Javier había sido expulsado de su familia en 2 hermanas por comportarse como una niña. Y en el centro de menores lo habían drogado para calmarlo. Lo adopté durante el confinamiento. Cuando el mundo se paró y Sevilla se convirtió en un laberinto de balcones solitarios. No quiero ser una carga. Me dijo al llegar. Con la maleta raída en la mano. Serás mi luz. Le respondí. Y lo puse a hornear torrijas en la cocina mientras el virus rugía fuera. 1 a 1. Salieron del closet. Miguel. Con orgullo en su graduación. Ricardo. En una manifestación del orgullo en la Plaza Nueva. Besando a su novio bajo la lluvia de confeti. Pablo. Susurrando en mi oído durante una siesta en el Retiro. Antonio. Gritándolo en una pelea de bar que casi acaba en comisaría. Javier. El último. Con lágrimas en una carta dejada en mi almohada: papá. Amo a los chicos. ¿Me sigues queriendo? Cada confesión era una victoria amarga. Un recordatorio de que en Andalucía ser gay es caminar sobre brasas, la iglesia te maldice. La familia te repudia. La calle te escupe. Pero yo los sostenía. Con mis propias grietas sangrando. Mi terapeuta. Una lesbiana curtida de los años 80. Me decía: José. Estás sanando a través de ellos. ¿Pero quién te sana a ti? Yo reía. Pagaba la sesión y volvía a casa a fingir que era suficiente. La Vica CHA me empezó con las grietas invisibles. Ricardo. Mi fuego. Se volvió distante después de su primer desamor, un chico de la universidad que lo dejó por no estar listo. Lo encontré una noche en el baño. Con una cuchilla en la mano. La sangre goteando en el fregadero de cerámica blanca. No valgo para nadie. Murmuró. Lo llevé al hospital. Mentí a los médicos sobre un accidente con el cuchillo de cocina. Y en el coche de vuelta. Bajo las farolas de la Avenida de la Constitución. Le grité: eres mi hijo. Coño. No te atrevas a dejarme solo. Él asintió. Pero sus ojos estaban vacíos. Como el Guadalquivir en sequía. Miguel. El mayor. Empezó a beber en secreto. Escapando a bares de la Macarena donde los camareros lo miraban con lástima. Quiero ser normal. José. Me confesó una vez. Con el aliento a anís. Pablo se aislaba en su habitación. Dibujando autorretratos desnudos que escondía bajo la cama. Temiendo que el mundo los viera como pecado.
Antonio peleaba en la calle. Volviendo con moratones y excusas, un cabrón me miró mal. Y Javier. El pequeño. Se despertaba gritando mamá. No me dejes. Aferrándose a mí como a un salvavidas en la oscuridad. Yo soportaba en silencio. Como el olivo que se tuerce pero no rompe. Pagaba terapias. Cocinaba comidas familiares fingiendo normalidad. Caminaba por las procesiones de la Semana Santa rezando a un Dios que me había olvidado. Mi hermana Carmen cortó lazos, estás criando una jauría de desviados. José. Mi marido dice que es pecado. Los vecinos susurraban en el patio, ese maricón con sus maricones adoptivos. En el trabajo freelance. Un cliente me despidió por no encajar en valores familiares. Me tragaba el veneno. Sonriendo en las cenas donde los chicos compartían sueños, Miguel quería ser profesor. Ricardo activista. Pablo artista. Antonio mecánico. Javier cocinero, y yo asentía. Ocultando cómo el peso me hundía como arenas movedizas del Doñana. Pero el DNN era una bomba de relojería. Una tarde de verano en 2023. El calor de Sevilla asfixiaba como un velo de nazareno. Y Ricardo llegó a casa hecho un ovillo. Papá. Hay algo que no te he dicho. Se sentó en la cocina. Las manos temblando sobre la mesa de madera astillada. Y sacó una foto vieja, 3 niños sonrientes en una playa de Huelva. Con una mujer rubia de fondo. Ese soy yo de pequeño. Con mis hermanos. Mis hermanos. El mundo se inclinó. Miguel. Pablo y él. No adoptados al azar. Hermanos de sangre. Separados por el sistema cuando su madre. Una prostituta de la costa. Murió de sobredosis en 2010. El padre. Un camionero fugitivo. Los abandonó. Ricardo fue a Cádiz. Miguel a Málaga. Pablo a Sevilla. 1-1. El destino los trajo a mi puerta. Como un chiste cruel de los hados andaluces. El shock fue un puñetazo en el estómago. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le pregunté. La voz ronca como grava del Guadalquivir. Porque temía que nos separaras. O peor. Que no nos quisieras lo suficiente. Esa noche. Convoqué a los 3 en el salón. Bajo el crucifijo que mi madre colgó antes de morir. Miguel palideció al ver la foto, joder. Es verdad. Recuerdo esa playa. El olor a sal y a miedo. Pablo sollozó. Abrazándose las rodillas, somos familia de verdad. Pero ¿y tú? ¿José? ¿Qué eres para nosotros ahora? Yo me quedé mudo. El corazón latiendo como un tambor de saeta. No era su padre biológico. Pero los había elegido. Amado. Salvado de las sombras. Sin embargo, el secreto los había unido en un lazo que yo no podía tocar. Salí al balcón. Fumé un paquete entero. Mirando cómo la Giralda se erguía impasible en la distancia. Por primera vez. Me sentí impostor, un hombre que fingía paternidad para expiar su propia soledad. El turning point llegó como un mazazo en la feria de abril de 2024. La ciudad bullía de casetas. Sevillanas y vino de Jerez. Pero en casa. La grieta se ensanchó. Antonio y Javier. Los no hermanos. Se enteraron por un desliz de Ricardo, una discusión en la cocina donde él gritó «Somos sangre». Vosotros sois solo añadidos. Antonio. Herido en su orgullo gitano.
Lo empujó contra la pared. Entonces José no es nada para ti. Cabrón. Solo un maricón solitario que nos recogió de la basura. Javier. El pequeño. Huyó a su habitación, cerrando la puerta con llave. Yo intervine, separándolos como a toros en la plaza. Pero el daño estaba hecho. Esa noche, en la caseta del Betis donde habíamos bailado juntos años antes, Ricardo me confrontó bajo las guirnaldas de luces. Papá. Los hermanos quieren buscar a nuestro padre biológico. Dicen que merecemos saber. El mundo se nubló. ¿Y yo qué? Soy desechable ahora. El secreto explotó en cadena. Miguel encontró documentos en el registro civil. El padre. Un tal Manuel López. Vivo en un pueblo de Córdoba. Trabajando en una cooperativa de olivos. Pablo insistió en ir. Necesitamos cierre. José. No te lo estamos quitando. Pero lo quitaban. Cada noche. La casa se convertía en un tribunal silencioso, acusaciones veladas en las cenas. Miradas que esquivaban la mía. Antonio. Celoso. Empezó a salir con un grupo de cabezas rapadas de la Macarena. Volviendo con olor a cerveza y moretones. Tú nos uniste. Pero ellos te rompen. Me dijo una vez. Antes de azotarme la puerta. Javier se pegaba a mí como una lapa. Susurrando, no me dejes. Papá. Pero sus ojos traicionaban el miedo a ser el siguiente en salir. Toqué fondo una madrugada de junio. Cuando el calor hacía sudar las paredes. Solo en la cocina. Con una botella de manzanilla a medio beber. Releí las cartas de salida del closet de mis chicos. Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, mezclándose con el vino. ¿Por qué yo? ¿Dios? ¿Por qué me das hijos para quitármelos? El teléfono sonó. Era Ricardo. Desde un bar en Triana. Papá. Hemos hablado con él. Con nuestro padre. Quiere vernos. Colgué. El auricular temblando en mi mano. Me vestí. Salí a la calle empedrada. Y caminé hasta el puente de Triana. Donde el río lamía los pilares como lenguas de fuego. Me apoyé en la barandilla. Mirando el agua negra. Y por un instante. El abismo me llamó. Un salto. Y todo acabaría, el dolor. La impostura. El amor no correspondido. Pero entonces. Vi sus caras en las olas, Miguel riendo. Ricardo desafiante. Pablo tierno. Antonio fiero. Javier inocente. No salté. Volví a casa. Me senté en el salón vacío. Y esperé el amanecer en un silencio que dolía más que cualquier grito. El clímax no fue un estallido de fuegos artificiales en la Jeferia, sino un susurro en la penumbra de la catedral. Un domingo de Corpus Christi en 2025. Los 5 estaban allí. Vestidos de blanco como nazarenos laicos. Pero la tensión era un nudo en la garganta colectiva. Después de la misa. En el claustro donde los naranjos perfuman el aire de eternidad. Los hermanos, Miguel, Ricardo y Pablo, me rodearon. Hemos visto a Manuel. Dijo Ricardo. Su voz un hilo tenso. Es un viejo amargado. Con manos callosas de olivar y un odio a los maricones, como nosotros. Nos dijo que éramos una vergüenza. Que por eso nos dejó. Miguel añadió. Con los ojos rojos, nos gritó que no éramos suyos.
Que el diablo nos había marcado. Pablo. Temblando. Completó, volvimos corriendo. Papá. Tú eres el único padre que tenemos. Antonio y Javier. Que habían escuchado desde las sombras de una columna. Se unieron. Antonio. Con la voz quebrada por primera vez, joder. José. Sin ti estaríamos muertos. Tú nos salvaste el culo. No ese cabrón. Javier se colgó de mi cuello, eres mi familia. Todos lo somos. El sol filtraba a través de las vidrieras, tiñendo el claustro de colores imposibles. Y yo rompí. No grité. No maldecí. Solo les dije lo que nunca había articulado, os adopté porque os veía en mí, rotos. Solos. Gays en un mundo que nos aplasta como uvas en el lagar. Pero os quiero más que a mi propia piel. Si os vais. Me muero. Ricardo. El rebelde. Se arrodilló, sí. Arrodilló, y me besó la mano, no nos vamos. Papá. Somos tuyos. Hermanos o no. Sangre o elección. Esta es nuestra casa. Nos abrazamos allí. En el corazón de Sevilla. Donde los santos mudos nos miraban con envidia. No hubo aplausos. Solo el viento en los naranjos y el alivio de un nudo que se deshace. En las semanas siguientes. El precio se cobró. Manuel. El padre biológico. Envió una carta anónima, malditos invertidos. No os quiero cerca. La quemamos en el balcón. Riendo como hienas. Pero el humo dejó un regusto amargo. Ricardo tuvo recaídas. Noches de insomnio donde soñaba con la playa de Huelva y despertaba sudando. Miguel dejó la bebida. Pero con esfuerzo. Asistiendo a Alcohólicos Anónimos en una iglesia de la Cartuja. Pablo expuso sus dibujos en una galería de la Santa Cruz. Retratos crudos de hombres amándose en callejones. Y vendió 3, catarsis pagada. Antonio encontró trabajo en un taller de motos en el polígono aeropuerto. Canalizando su rabia en tuercas y aceite. Javier. El pequeño. Empezó clases de cocina en el instituto. Soñando con un restaurante en Triana donde sirviera tapas para familias como la nuestra. Yo. José. Empecé terapia de verdad, no para los chicos. Sino para mí. En sesiones con mi lesbiana curtida. Desenterré el cadáver de mi primer amor. Ese chico de Triana al que miré con desprecio por miedo a mi padre. Perdónate. Me dijo ella. Y lo hice. Poco a poco. En caminatas por el Alcázar donde los jardines susurran secretos de reyes gays olvidados. La sociedad no cambió, mi hermana Carmen sigue sin llamar. Los vecinos murmuran. Pero ahora los ignoro como a moscas en el azahar. Los chicos vienen y van, Miguel se mudó con su novio a un piso en Nervión. Pero cena los domingos, Ricardo organiza marchas del orgullo desde la sede de Cogam en Sevilla, Pablo viaja con su arte, Antonio trae chicas y chicos a casa sin vergüenza, Javier hornea magdalenas que sabe ahogar. Hoy. Diciembre de 2025. Miro desde el balcón cómo la Giralda gira su veleta al viento del invierno suave. Los 5 están abajo. En la calle. Riendo alrededor de una mesa improvisada con churros y chocolate. Planeando la noche vieja. No son perfectos, discuten por tonterías. Se emborrachan. Cometen errores. Pero son míos. Y yo soy suyo. El Guadalquivir fluye eterno. Arrastrando lo viejo.
Y yo me pregunto, ¿es la sangre lo que une? ¿O el coraje de elegir amar en las sombras? Tal vez no haya respuesta. Solo esta familia. Forjada en el fuego de Sevilla. Que brilla más que cualquier cruz dorada.